Creo que es sumamente importante que nuestro Parlamento se manifieste en repudio de los sucesos que hemos presenciado este domingo contra la democracia y las instituciones de la República Federativa de Brasil. Por suerte, en el día de ayer presenciamos a un sinfín de académicos, empresarios y líderes sociales manifestando su repudio al asalto de manifestantes a los tres poderes, la Torre Ejecutiva, el Parlamento y la Corte Suprema, perpetrado durante 4 horas y media por radicales pro-bolsonaristas que buscaban un golpe de Estado. Esto fue un operativo totalmente pensado, aislado no hay nada. Hay un núcleo de militantes fanáticos, pero están dirigidos por cabezas que piensan. La responsabilidad política de este suceso la tiene el expresidente Bolsonaro y su movimiento, que con su prédica y discurso de odio a lo largo de estos últimos años han generado este clima antidemocrático para nuestra región. Desde hace semanas vemos el movimiento de patriotas en las puertas de los cuarteles. No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Este operativo es una cosa pensada para provocar la salida de los militares detrás de un golpe de Estado. Quieren generar las condiciones y debemos de estar alerta. Fue muy difícil para nuestra región conquistar la democracia. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad. Cuanto más diversa la democracia, más fuerte es. La democracia es el único sistema político que garantiza libertades y nos obliga a respetar la voluntad popular. Para muchos fanáticos de los que estuvieron allí, no se trató de un intento de golpe de Estado, sino de la materialización de la batalla espiritual entre el bien y el mal. Una reinterpretación del conflicto apocalíptico entre Dios y el diablo en términos políticos. Muchos videos y reportajes prueban el fuerte vínculo religioso de las manifestaciones, a menudo sesgadas con momentos de oraciones, alabanzas al Evangelio y actos proféticos. Quienes intentan negar la voluntad de las mayorías atentan contra la democracia y merecen no solo la sanción legal que corresponda, sino también el rechazo absoluto de la comunidad internacional. Nuestra confianza en las respuestas que el gobierno legítimo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha impulsado para impulsar a su país en el camino de la paz y el diálogo. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún otro legislador o legisladora? El senador Savini tiene la palabra. Gracias, presidenta. Realmente estamos aquí un día de enero en una situación que no nos gustaría estar. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar en esta sesión el día de hoy, porque lo que ocurrió el domingo en Brasil fue muy grave, fue una situación inédita de movilización de sectores radicales, fascistas, que tomaron los tres poderes, los edificios centrales de los tres poderes del Estado del Brasil, pero no fue un hecho espontáneo, no fue un hecho casual, fue un hecho que se venía anunciando de parte del expresidente Bolsonaro a través de sus redes sociales. No estoy diciendo nada que ninguno no pueda revisar. Fue un hecho que fue financiado por sectores que buscaban desestabilizar la democracia en Brasil y poner en cuestión el resultado que puso a Lula da Silva por tercera vez como presidente. Se movilizaron más de 3.000 ómnibus de todo el Brasil, se acamparon frente a los cuarteles de todo el país, intentaron atraer y convocar no solo exmilitares y expolicías, sino también cazadores y personas que tuvieran experiencia en situaciones con armas de fuego. Se habían propuesto la posibilidad de resistir una vez que se llevara adelante el plan de ocupar estos edificios públicos y posteriormente llevar al país a una situación de caos a través del corte del suministro de combustibles. Eso hace que sea una situación sumamente grave y que el Parlamento Nacional, a través de este organismo, se exprese fuertemente, en forma unánime, rechazando todo camino de violencia para la resolución de los conflictos. Y además sosteniendo por parte de hoy, digamos,
ya no manifestantes, sino directamente delincuentes, que intentaron derrocar al gobierno legítimamente electo y poner nuevamente en el poder a Bolsonaro, pero ahora por la vía violenta. Y por eso es tan importante que todos los partidos aquí hoy podamos expresarnos en forma unánime, rechazando esa situación, que lo hagamos como lo hizo el presidente de la República, Lacalle Pou, que consideramos que lo hizo en forma también muy atinada. Compartimos también el comunicado de Cancillería, de nuestra Cancillería de la República Oriental del Uruguay, pero entendemos que el Parlamento no podía estar omiso a esta situación y tenía que expresarse, y por eso hemos acordado esta moción que claramente establece el rechazo a los sucesos del domingo y el camino de la paz y el diálogo para la resolución de los conflictos en el país del Brasil, que además queremos mucho por razones personales, lo conocemos también mucho, pero hay que entender que esto no fue un acto espontáneo, esto no fue una casualidad. Aquí grupos organizados con recursos en donde se les planteaba a los manifestantes que iban a recibir agua, que iban a recibir alimentación, que iban a recibir comida, que se les pagó el transporte para ir, en este caso, a Brasilia, y que se estaba ejecutando un plan de determinada forma, incluso con connivencia de algunas autoridades. Por supuesto, esto está en investigación actualmente y confiamos plenamente en las instituciones del Brasil para que puedan, de alguna forma, echar luz sobre los sucesos, sobre los responsables de estos sucesos y sobre quienes financiaron esa actividad que se produjo el día domingo. Que nuevamente quiero expresar que además no hay ni un solo organismo internacional que esté diciendo que hubo fraude en las elecciones. No existe un organismo del Brasil, no hay una ONG, no hay un académico, no hay ningún organismo ni de Brasil ni internacional que sostenga la tesis de que hubo fraude. Por suerte, imagínense esta situación que nosotros en Uruguay también tuvimos una elección sumamente ajustada. Por apenas 20.000 votos se definió el balotaje y sin embargo en Uruguay no ocurrió absolutamente nada, ¿sí? Y eso creo que habla muy bien de nuestro país, habla bien del Uruguay y de alguna forma hay que entender hasta dónde algunos discursos que no solo son de odio, sino que son absolutamente de descalificación del otro, de descalificar lo que el otro piensa, lo que el otro es, hasta dónde nos pueden llevar. Y creo que nadie quiere para nuestro país lo que pasó en Brasil. Nadie quiere eso. Y por eso tenemos que ser también nosotros muy responsables cuando nos referimos a los otros, cuando nos referimos en este caso los frente amplistas al resto de los partidos políticos y cuando del resto de los partidos políticos se refieren a nosotros los frente amplistas. Porque también ahí estamos abonando una cierta irracionalidad que puede terminar en estas situaciones que son absolutamente condenables, trágicas y que no solo no queremos para Brasil, no queremos para ningún país de América Latina. Y por eso hizo muy bien hoy la Comisión Permanente en convocarse y en plantear a la hermana República del Brasil que lo estamos acompañando, que no están solos y que esperamos que puedan resolver sus problemas en forma democrática y a través de las instituciones que se ha dado Brasil, a través de sus poderes públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y de esa forma llegar a una concordia y al desarrollo nacional de Brasil, que será el desarrollo de América Latina, porque el Brasil es, con mucha distancia,
el principal país de América Latina, y si a Brasil le va bien, a toda América Latina le va bien. Así que, Presidenta, por eso acompañamos esta moción y creemos que hemos llegado a un texto que nos representa a todos, y eso es un ejercicio que también quiero destacar en este momento. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador Malán. Gracias, Presidenta. El presidente Lula da Silva llega al gobierno después de lograr diversas alianzas, algunas de las cuales no compartimos, pero en definitiva logra conformar, diríamos, un bloque que podríamos llamarlo progresista, más que de izquierda, un bloque progresista, pero que le permite legítimamente llegar al gobierno en forma claramente democrática. Por tanto, desde esta banca, señora Presidenta, no cabe otra cosa que repudiar esta vandálica movilización contra los edificios y espacios emblemáticos, símbolos materiales de la democracia, que en definitiva también es un ataque a la democracia y un ataque tanto a la democracia como a la expresión de la voluntad de los ciudadanos al emitir su voto. Pero ante estas situaciones que han ocurrido y que todos conocemos, me surgen algunas preguntas que voy a expresar. Una es, ¿cómo fue posible esta acción concreta? Acampaban frente al cuartel general pidiendo un golpe de Estado y nadie previó esto. ¿Cómo entraron estos terroristas? Entonces, lo está haciendo el gobierno brasileño, se hace imprescindible determinar las responsabilidades políticas y materiales de lo acontecido. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿esta acción terrorista que nos recuerda lo sucedido en el Capitolio en Estados Unidos, fue espontánea o planificada? Según analistas internacionales que hemos consultado, nos establecen que es planificada, pero más grave aún, nos dicen, es un capítulo, no es el final. ¿Y por qué dicen que es un capítulo? Y bueno, porque existe un bloque que busca no permitir el avance de las fuerzas progresistas. No solo en Brasil, está claro. Es el mismo bloque que coordina acciones en Perú, en Uruguay, en América toda. Por tanto, nos debe alertar y nos debe disponer a no subestimar hechos, a estar atentos a los que pueda estar planeándose. Un ejemplo de esta coordinación es lo que se dio en llamar en Brasil las bancadas de las 3B, Bala, Buey, Biblia, en alusión bala a lo militar, B al agronegocio, y Biblia en alusión a al fenómeno religioso, especialmente el pentecostalismo. Y miremos en nuestro entorno si no han surgido grupos o partidos militaristas, agrupaciones de agronegocio o grupos religiosos a la disputa de distintas cuotas de poder. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes financian estas embestidas, estos campamentos? Y bueno, y aquí podemos identificar a los que se veían beneficiados con el gobierno anterior en Brasil, los sectores adinerados, las familias privilegiadas, el agronegocio, el gran capital, los terratenientes, en definitiva, los afines a la concentración de la riqueza, que ante sospechas de que el nuevo gobierno revierta algunas concesiones o beneficios, reaccionan, y lo hacen buscando favorecer ese bloque antipopular. Frei Beto decía en un momento, la izquierda actúa por principios, la derecha por intereses. Bueno, o sea, quienes financian estos movimientos van detrás claramente de sus intereses, no de sus principios. La última pregunta, señora Presidente, que me hago es, ¿cómo se detiene este movimiento o este bloque? No solamente en Brasil, pero ¿cómo se detiene? Porque llegar al gobierno, todos sabemos, no es llegar al poder, no supone llegar al gobierno un cambio cultural que sustente ese gobierno. Se detiene también con la gente. No se puede regalar las calles a la ultraderecha. Hay que ganar en las urnas, pero sobre todo también en las calles, con la gente. No se puede ser ingenuo.
Si se gana una elección pero se regala la calle y la opinión pública, aunque se haga un buen gobierno, se termina retrocediendo. Y el gobierno está siempre en un tembladeral. Por tanto, vemos muy oportuno como el pueblo brasileño ha tomado los espacios en forma pacífica para respaldar su democracia, para respaldar su gobierno. Y como conclusión, señora presidenta, decir que existe entonces un bloque que busca desorganizar todo lo que tiene, diríamos, olor a sindical, a derechos humanos, a políticas de género, etc. Y se une en un relato antiizquierda, fogoneado desde las redes, desde los medios, un relato falaz que busca en la grieta la posibilidad de perpetuar los privilegios de los menos, en detrimento del retroceso de las grandes mayorías. Ante estos hechos lamentables, señora presidenta, que ha vivido el pueblo brasileño, hay quienes se preocupan y dicen que se preocupan por el orden y la seguridad ciudadana. Y está bien, pero creo debiéramos ocuparnos como latinoamericanos del sur por trabajar para que nunca más regresen los fantasmas golpistas que la antidemocracia promueve. Por todo esto, señora presidenta, creemos muy acertado que este Parlamento se exprese en este sentido, en esta declaración, en forma acordada y en forma unánime. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, yo me voy a ceñir al tema en cuestión, que es el pronunciamiento que va a hacer la Comisión Permanente del Parlamento Uruguayo en condena a los hechos que tuvieron lugar en Brasilia. ¿Por qué? Porque en realidad este es un hecho que es inédito desde la reapertura democrática en Brasil. Esto que tampoco se puede comparar siquiera con el asalto al Capitolio, en esta suerte de comparación que se ha hecho con las acciones de los seguidores de Trump. Porque bueno, esto en realidad también invadió otros poderes del Estado. Y todo esto pasó mientras los principales organizadores, manijeros y responsables miraban esto desde Estados Unidos. Anderson Torres, exsecretario de Seguridad del gobernador Ibanez, y Jair Bolsonaro, que casualmente está en Florida, en Estados Unidos. Todo esto pasaba mientras quienes alimentaron esta situación, porque esto no nació de la nada, alimentaron esta situación durante años y durante meses, con discursos de odio, con discursos violentos, con discursos negacionistas y con discursos que atentan contra la democracia y contra las instituciones desde la democracia desde el día 1, no desde hace unos días. Bolsonaro está en funciones como legislador, en funciones de representación desde el año 91. Hace más de 30 años que sabe cómo funciona el sistema electoral brasilero y cuáles fueron los cambios que tuvieron. Ahora, cuestiona esta elección desde lo vamos. Desde antes del acto electoral del año 2022 en las elecciones nacionales que gana Luis Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro está minando lo que fue el clima de esa elección, hablando de la legitimidad de la urna electrónica, hablando de la legitimidad de las instituciones electorales. Quienes estuvimos en misiones de observación electoral en Brasil en la previa de esta elección y nos juntamos y nos reunimos y consultamos a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos, a la justicia electoral, a los candidatos de los partidos, a las encuestadoras. Todos nos planteaban lo mismo, el clima de asedio
que había sobre la población en la previa de una elección como la que se venía. La amenaza que había sobre trabajadores y trabajadoras, y esto lo planteaba tanto las autoridades como, por ejemplo, el responsable del Ministerio Público de San Pablo, como la responsable del Instituto Datafolia, del Folia de San Pablo. No era una visión que estaba ultra cegada por una cuestión ideológica, no, era parte de las denuncias que había en la previa de esta elección. Y en ese contexto, también lo que nos encontramos fue algunas similitudes, porque yo creo que también cuando uno habla de Brasil hay que ponerlo en el contexto latinoamericano, y cuando habla de la derecha brasilera, ¿qué es lo que está haciendo hoy, amenazando las instituciones democráticas de Brasil? También hay que hablar de cuáles son las acciones espejo que hay por parte de otros actores en el continente. ¿Cómo se llega a esta situación? Con fake news, propagación de noticias falsas, pero a diestra y siniestra. Gente que, mientras Lula estaba asumiendo en plan alto, estaba celebrando que alguien le pasó un mensaje diciéndole que Lula se había arrepentido y no iba a asumir el gobierno. ¿Por qué? Porque después de años de legitimar canales donde lo que hay es información falsa, donde se está manipulando la opinión de manifestantes, electores y militantes, obvio, me creo todo, por eso es peligroso. Por eso es peligroso que desde los espacios donde tenemos responsabilidad política, institucional y de representación, estemos propagando noticias falsas. Ahí tienen una de las pruebas. Bueno, los cuestionamientos al sistema electoral, no hay nadie más que los cuestione. Pasaron días para que saliera Jair Bolsonaro a reconocer el resultado de las elecciones. Y ni siquiera cuando vuelve a salir en público reconoce que perdió las elecciones. Y lo que vuelve a hacer, el único mensaje que da, es de desconfianza en el sistema electoral y en cómo se llevó a cabo la elección. Y en ese contexto, en la previa, donde hubo hasta diputados bolsonaristas armados en plenas manifestaciones de la entonces oposición, hoy oficialismo en Brasil, se llega a esta situación. ¿Por qué? Porque los discursos de odio y los discursos violentos, ¿en quién escalan? En los violentos. Y esto no son una manga de malhechores. Es gente organizada, es gente financiada, es gente que está apostada en frente a los cuarteles hace tiempo. También quienes estuvimos en Brasil en ocasión de las elecciones en misiones oficiales, sin poder tener contacto con las autoridades uruguayas. En Brasil también estuvimos en lo que fueron las manifestaciones bolsonaristas que parecía que nadie paraba, trancando, por ejemplo, el acceso al aeropuerto de Guarulhos en San Pablo. Y acá lo peor que se puede hacer es empezar a enredar la madeja. Entonces metemos todo para adentro y hablamos de la vida de la langosta y no hablamos de nada. Y no condenamos lo que tenemos que condenar. Lo peor que se puede hacer en una situación donde el gobierno uruguayo tenía una claridad que sí que es admirable por otros países de la región, es empezar a relativizar la gravedad. ¿Cómo que no está en cuestión la estabilidad democrática si había gente que estaba hasta defecando arriba de la mesa de las autoridades electorales brasileñas? ¿Qué prueba quieren de que no hay una amenaza fuerte sobre la estabilidad en Brasil? Que la policía, mientras Anderson Torres, ahora que está de vacaciones en Estados Unidos, casualmente, veía que las hordas de manifestantes entraban y rompían todo a su paso, los acompañaban, los escoltaban y los protegían. Bueno, es para condenar.
celebramos que el gobierno de Lula da Silva haya logrado encauzar nuevamente la situación. ¿A qué costo? Al costo de tener que reprimir acciones violentas que tienen un origen en los discursos violentos que se hicieron desde la propia institucionalidad política. Acá hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades institucionales. No alcanza con salir a pedir disculpas después. Por eso lo peor que podemos hacer es cuestionar o abonar esta idea de cuestionar la legitimidad de algunos dirigentes o de algunos movimientos o de los movimientos en defensa de la democracia en Brasil. Porque es casi lo mismo que quedarse omisos. Es casi lo mismo que quedarse omisos. Para entreverar y empezar a hablar de todo sin condenar fuertemente lo que pasa en Brasil, no hablemos de nada. Y yo celebro lo que es esta declaración de acuerdo. Me parece que habla muy bien de una buena tradición que tiene el Parlamento uruguayo y que tiene Uruguay de poder acordar en una defensa cerrada de una de las democracias más importantes de la región hoy. Por tanto, Presidenta, queríamos dejar estas consideraciones. Muchísimas gracias. Gracias, señora legisladora.